Vamos a ver, hoy nos toca práctico 2. 1, 2, segunda parte. Ese trabajo práctico número 2. Parte 1, parte 2. Llegaron el flujo ciclo repetitivo. Bien. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a empezar grabando. Hola, ¿qué hay? ¿Retorno? Aquí. Perfecto. Comenzamos. Muy bien. Buen día a todos. Mañana fresca. Pero bueno, estamos comenzando a transitar la parte final de otoño para entrar de lleno en el invierno. Ya meritaba tener estos frescos. Bueno, en el día de hoy vamos a encarar el trabajo práctico 2, parte 2, donde ya nos introduciremos en ejercicios que tienen que ver con la aplicación o la implementación de estructuras de repetición, las cuales vimos en la clase pasada. Voy a compartir en pantalla el práctico correspondiente, ¿sí? Vamos a ver que, como en todos los prácticos, tenemos objetivos, temas, contadores, acumuladores, banderas, estructura de repetición, complejidad computacional, orden de complejidad. Bueno, tenemos un problema resuelto de estructura de repetición aplicando la estructura mientras, ¿sí? Una persona ingresa una cantidad de n valores enteros. Resolver este problema usando estructuras repetitivas mientras. Vemos que entonces me dan n valores, ¿sí? Y tenemos que encontrar la suma de los valores ingresados menores a 50 y determinar cuántos números se sumaron. Indique por pantalla cuántos números fueron mayores o iguales a 50. Entonces, como dato de entrada tenemos que son n valores, el conjunto de valores que tenemos para sumar. Después tenemos como dato de entrada también cada uno de los valores que vamos a ir ingresando. Entonces vamos a tener una variable n, que es la cantidad de valores, ¿sí? N, la cantidad de valores. Y una variable que acá le vamos a llamar valor ingresado, que me va a indicar cada uno de esos valores que yo vaya ingresando en la solución del problema. Necesito sumar solo aquellos que sean menores a 50, o sea que ese es uno de los resultados. Suma de valores menores a 50. Otro resultado es determinar cuántos números se sumaron, de los n, cuántos fueron menores a 50 en conclusión. Y después también indicar como tercer resultado cuántos números fueron mayores o iguales a 50. Vemos, les recuerdo que una estructura de repetición mientras necesitaba de 4 elementos para poder implementarlo, ¿no? Esos elementos son una variable que me represente la cantidad total de elementos, un contador que me permita ir incrementándolo y comparándolo contra n para controlar el ciclo de repetición.
una condición de control, que es la condición de control, que es la comparación del contador con n, y dentro del ciclo repetitivo no olvidarse de que antes que vuelva a repetir el ciclo, debe contemplarse el incremento del contador. Entonces vemos las siguientes variables de resultado. Cantidad de valores igual a 0, val ingresado. Bueno, esta variable var ingresado, como es una variable de lectura, no necesariamente debe inicializarse en 0. Acumulador de menores a 50 es otra variable de resultado. Cantidad menor a 50 es otro valor de resultado. Contador de mayores a 50, contador de repeticiones. Bien, entonces, de las 6 variables que vemos acá inicializadas, cantidad de valores, cant valores y val ingresado son 2 variables de lectura, por lo tanto, no es necesario tener que declararlas e inicializarlas. Vamos a abrir el DFD. El DFD en español, bien. Entonces, las variables de resultado, vuelvo a repetir, es acum men 50, que es la suma de los valores menores de 50. Después tenemos cont men 50, que es la cantidad de menores a 50. Cont más 50, que es la cantidad de mayores a 50. Y cont rep es la variable contadora, que lo vimos nosotros en la teoría como C, que lo identificamos como C. Acá le llama cont rep. Bien. Dice ingrese la cantidad de valores y lo cargo en cant valores. En vez de usar n, usa cant valores. Luego implementa la estructura de repetición mientras, contador de repetición menor a cantidad de valores. Mientras esto se cumpla, haga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ingrese un valor y lo guarde en valor ingresado. Ingrese un valor, lo guarda. Averigüe si ese valor es menor a 50. Si es menor a 50, acumúlelo, es decir, súmelo, cuéntelo, porque me pide que lo cuente. Y caso contrario, cuente como un valor mayor a 50. Incremente el contador y vuelva, y vuelva. ¿Hasta cuándo? Hasta que el contador no sea menor que cant valores. Vamos a seguir admitiendo a los alumnos. Bueno, la cuestión es que cuando salgo del ciclo de repetición, puedo mostrar la cantidad de números ingresados menores a 50, muestra también la suma, que es el acumulador, y muestra la cantidad de mayores a 50. Vamos a ver los ejercicios que nos piden resolver. Resolver utilizando estructura mientras, y para eso vamos a resolver el trabajo práctico número 1, disculpen, el ejercicio 1 del trabajo práctico número 2, segunda parte, donde dice que se ingresa por teclado un conjunto de números 1 a 1, contar cuántas veces se ingresan los valores 10, 20 y 30. ¿Esto lo hicimos con ustedes? Hola, hola. No, profe. No, Bueno, profe. por ahí me confundo con la otra comisión que ya lo vimos, entonces tal vez me confundo. Bueno, veamos. Se ingresa por teclado un conjunto de números 1 a 1. Contar cuántas veces se ingresa los valores 10, 20 y 30 y cuántos números distintos a los mencionados se ingresan. El algoritmo debe terminar cuando se ingresa un valor igual a 1. Bien, bien. Pero antes me gustaría que veamos un ejercicio donde... No, ninguno de estos. Bueno, acá no usa el N. Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos?
A ver si me ayudan. Escucho. ¿Cuáles son los datos que me da el problema? Un conjunto de números, o sea, números. Perfecto. Bien. Tenemos un conjunto de números, es un dato. Y por otro lado, los números en particular de ese conjunto, ¿no verdad? Sí. Son dos datos que tenemos ahí. Bien. ¿Qué me pide que muestre como resultado? Un mensaje. Un mensaje. Bueno, mensaje no. No, no. Claro, no. Me dice contar cuántas veces del conjunto de números se ingresa el valor 10, 20 y 30. ¿Cuántos los 10? ¿Cuántos los 20? ¿Cuántos los 30? Es la suma de la cantidad de números que se han colocado, digamos. No, no es la suma. Es contar de los números que yo vaya ingresando, cuántos son igual a 10, o cuántos son igual a 20, o cuántos son igual a 30. ¿Sí? Y Y los también, distintos de esos números. perfecto, y lo distinto de ese número. Conclusión, tengo 4 resultados de salida. 4 contadores voy a necesitar implementar, porque debo contar cuántos son igual a 10, si es que ingreso alguno de 10, cuántos son igual a 20, si es que ingreso alguno de 20, de igual manera cuántos son igual a 30, en el caso que ingrese valores iguales a 30, y cuántos números no son ni 10, ni 20, ni 30. 4 resultados de salida. Bien. Y vamos a hacer la observación siguiente. Dice que el algoritmo debe terminar cuando se ingrese el valor igual a menos 1. ¿Está? Entonces, para este caso, para este modelo de ejemplo de ejercicio de implementación de estructura repetitiva while, donde no nos dan n, si ustedes observan bien, en ningún momento dice dado n números. Dice que se ingresa por teclado un conjunto de números, no sabemos cuántos pueden ser, tampoco lo podemos predeterminar ni decir que ingrese un conjunto de números en n, pero sí me dice que el algoritmo debe terminar cuando se ingrese el valor igual a menos 1. Entonces acá me establece la condición de repetición, cuando el valor sea igual a menos 1. ¿Estamos ahí? Hola, hola. ¿Pudieron observar esa situación? Sí, profe, como la condicional, digamos, si es igual a menos uno, se termina. Bien, ¿qué es lo que Tiene que debe dar ser por igual a menos terminado 1? Disculpa, la variable que se agrega. la variable que se ingresa. Ajá, ¿está claro? Es decir, si el número que vos vas a ingresar es igual a menos 1, entonces el ciclo de repetición debe finalizar. ¿Está? Dicho esto, vamos al DFD y veamos cómo lo armamos. ¿Ah? ¿Sí? Profe, Diga. entonces es como que si yo pongo menos uno lo tomo como inválido y volvemos al principio. Y salimos, no es que volvemos, salimos. Ah, Es la condición de fin de repetición. Antes la condición de fin de repetición que vivimos en el ejercicio anterior era mientras el contador era menor que n. Como acá no me dan n, no puedo usar un contador de números. Entonces, la condición va a estar dada por controlar que el número que yo vaya ingresando sea distinto de menos 1. Si es distinto de menos 1, haga. ¿Qué va a hacer? Averigüe si es igual a 10, si es igual a 10 lo cuente, luego averigüe si es igual a 20, si es igual a 20 lo cuente. Caso contrario, averigüe si es igual a 30, y si no es igual y si es igual a 30, cuéntelo. Y si no es igual a 30, quiere decir que no es igual a 10 ni a 20 tampoco, entonces cuéntelo como número distinto de 10, 20 y 30. ¿Estamos? y con otro negativo, al menos 2, al menos 3. Si yo ingreso un menos 2, menos 3, también lo va a contabilizar. Mejor dicho, lo vamos a analizar. Ah, Solamente si ingreso menos 1, salgo.
¿Sí? Ok, ok. Bien. Entonces vamos a hacerlo juntos, ¿ah? Para eso vamos a compartir la pantalla en DFD. ¿Bien? Vamos a aumentar un poquito acá para que lo podamos ver. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es inicializar las variables de resultado. ¿Qué variables de resultado tenemos? Contador, por ejemplo, contador, eh, cont número 10, ¿ah? Igual a cont número 10, a cont n10 más 1. Ese es el que me va a ir contando los números iguales a 10. Contador n20 igual a contador n20 más 1. Ah, disculpe, estamos inicializando. Ya me estoy adelantando yo. Estamos inicializando. Y los contadores de números 30. Lo inicializamos, es decir, lo ponemos en 0. Bien. También tenemos que inicializar otro contador que es para contar, contador de números distintos. Cont nd igual a 0. Son los 4 resultados que quiero obtener. A continuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es leer un número. No vamos a leer n, porque le repito, no hay n. Hay un conjunto de números. Entonces, leo un número. Mi variable es num. Le vamos a insertar un símbolo de salida por pantalla para decir que ingrese un número. ¿Sí? Un número del conjunto de números. Una vez que ingrese el primer número, ¿sí? El primer número, vamos a implementar la estructura mientras, para decir, mientras num sea distinto, que es símbolo de admiración cerrado, igual a 0, haga, ¿qué va a hacer? Va a averiguar, o sea que vamos a tomar una decisión, símbolo de decisión. Si num es igual a 10, si esto es verdad, sale por el sí de la derecha. ¿Van viendo, jóvenes? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. Vale. Y sí, Y profe. ahí, entonces, si es igual a 10, quiere decir que lo debo contar, porque me dice que indique cuántos números son igual a 10. Entonces, contador de n10 igual a contador de n10 más 1. Enter. Caso contrario, sale por el no por la izquierda, la rama de la izquierda. Entonces, si no es igual a 10, vamos a averiguar si es igual, vamos a tomar una decisión para averiguar si es igual, num es igual a 20. Si es igual a 20, vamos a decir que incremente el contador, contador de n10, n10, n20, disculpen, porque estamos contando los 20, más 1. Bien, seguimos. Si no es igual a 20, entonces vamos a salir por la rama del no y vamos a tomar una decisión para averiguar qué hacer si el número es igual a 30. Profe, Diga, ¿no se puede hacer todo eso en una sola decisión? y no, ¿No? porque vos tenés que contar por separado. O sea, Ah, vos me decís, si el número es igual a 10, y el número es igual a 20, y el número es igual a 30, entonces lo cuento. Decís, bueno, ¿verdad, flaco? sí, Pero como lo tengo que individualizar uno por uno, porque tengo que ir contando cuánto hay 10, cuánto hay 20 y cuánto hay 30, ¿está claro? sí. Ah, va a Bien. terminar contando todos como si fuera una sola cosa. Exactamente. Ahora, si el enunciado me hubiese dicho que cuente en una sola variable lo que son igual a 10 y a 20 y a 30, ahí Ahí sí lo sí. plantea como vos lo decís. Ah, ok, ok, tengo más cuidado con eso. La interpretación. Contador de N30
igual a contador de n30 más 1. ¿Estamos ahí? Joya. Profe, una pregunta. Diga. No tiene que ver ahí con el problema, pero ¿cómo se hacía para poner la comilla Soram? La comilla simple está en el teclado alfabético, ¿no, verdad? En la parte superior vos tenés una fila de números. ¿Sí? Hay un signo a la izquierda del teclado, en ese sector tenés un símbolo de interrogación cerrado. Si vos pones Shift, símbolo de interrogación, te pone el símbolo de abajo que es la comilla simple. ¿Estamos? Sí, ya lo vi. Gracias. Bien, perfecto. ¿Qué dicen acá los chicos? A ver. Mira, pregunto acá. También puede hacerse con Alt 30. Perfecto. Gracias por la aporte. Bueno, si no es igual a 10, a 20 ni a 30, entonces, ¿qué pasa? Tengo que contarlo también, porque voy a contar los números, con ND, los números distintos de 10, de 20, de 30, contador de números distintos más 1. Bien. Luego, ¿qué me queda hacer? Volver a leer otro número. O sea, a partir del número 2, lo vamos a leer dentro del ciclo repetitivo. ¿Por qué razón? Porque, o sea, como pone, ingresar otro número, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando viene acá a fin de MQ, esto hace que vuelva a averiguar la condición de repetición. Entonces, cuando yo lea otro número, va a volver acá y va a averiguar si ese número es distinto de 0. Si es, haga todo el proceso. Si no, salga del ciclo mientras. Disculpe, y no es distinto de 0. Era distinto de menos 1. ¿Se acuerdan? De menos 1. ¿Está? Entonces, sí o sí, cuando la condición, en este caso, hago la siguiente aclaración. La condición de repetición depende de una variable de lectura que son los números que yo debo ingresar. Entonces, debo leer antes del ciclo de repetición la primera vez y las siguientes veces debo leerlo dentro del ciclo de repetición luego de haber hecho el análisis y las operaciones correspondientes. Para que cuando salga yo pueda mostrar el contador de N10. No sé cómo poner, con una leyendita. La cantidad de números ingresados iguales a 10 es 2 puntos, cierro comilla, coma, contador de N10. Vuelvo a incorporar otro símbolo de salida para mostrar la cantidad de números ingresados iguales a 20, 2 puntos, espacio, comilla, coma, contador N20. También vamos a implementar otra salida para mostrar la cantidad de números. Hola. La cantidad de números ingresados igual a 30, 2 puntos, espacio, comilla, coma, cont N30, y lo que me queda por mostrar es la cantidad de números
cantidad de números ingresados iguales a, no, de números distintos, ¿sí? A 10, a 20 y a 30. Dos puntos espacio, cierro comillas, coma, con ND. Bien. Ahora ejecutamos y me dice, ingreso un número. Ok, aquí voy a ingresar el primero. Ingreso el 45. Bien. Ingreso otro número. Ingreso el 28. Ingreso otro número. Ingreso un 30. Ingreso otro número, menos 1. Si yo ingreso menos 1, va a terminar el programa, el algoritmo de solución. Y me dice, la cantidad de números ingresados igual a 10 es 0. No ingresé ningún 10. Igual a 20 es 0. Igual a 30, ingresé un número, igual a 30. Y distinto, dos números distintos de 10, 20 y 30. Escucho consultas o Y dudas. para asignarle al mensaje, Sí. o sea, para asignarle al mensaje cualquier tipo de datos, siempre se utiliza el espacio, dos puntos, espacio y la comilla. Te comento. Sí. Yo pongo un espacio acá para que no me salga amontonado la leyenda con el resultado, ¿me entendés? Sí. No es obligación. Sí es obligación, digamos, que el texto que acompañe al resultado que querés mostrar esté Sí. entre comillas simples. El resto no importa, digamos. El resto de qué decimos. O sea, la coma y bueno. No, eso sí, por esto digo. Disculpa, el espacio Bien. nomás. El espacio nomás. El espacio que yo le doy acá es para que no me salga amontonado. La cantidad de números ingresados igual a 10 es 0. Así, sí, y no pueda decir, por razón estética, digamos, más que nada. De bueno. Pero sí, cierro comillas, coma, y lo que va a continuación es la variable que queremos mostrar. Yo podría haber mostrado solo cont n10, haber escrito cont n10 y me va a mostrar un 0, un 5, la cantidad, pero yo le agrego una leyenda para saber qué es lo que estoy mostrando. De bueno. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué otro tema tenemos? Profe, Digan. ¿por qué después de la decisión se tiene que volver a poner, asignar otro número? Bien. Vuelvo a recalcar eso. En este caso, el ciclo mientras depende de una variable de entrada, de la variable de lectura. Para el ejemplo, es de los números que yo vaya ingresando. Entonces, si yo no contemplo en este sector que están viendo acá y le estoy marcando, ¿sí? Acá, volver a ingresar un número, entonces el mientras va a quedar dando vuelta acá si el valor era distinto a menos 1. Es decir, yo ingreso un número. ¿Se acuerdan que el primer número que ingresé era el 45? 45, ¿es distinto de menos 1? Sí. Entonces va a decir, abrigo es igual a 10, 20, 30. ¿Es distinto? Cuéntelo. Bien. Viene acá abajo y como no le pido que ingrese otro número, encuentra el fin del MQ y vuelve arriba. ¿Con qué valor vuelve arriba? Con 45. ¿Es menor a menos 1? Sí. Abrigo es igual a 10, a 20, a 30. Y si no, cuente que es distinto. Vuelve acá a fin de MQ. Si es que no puse yo que lea de nuevo otro número. Y va a seguir dando vuelta dentro del ciclo de repetición con el valor 45, que fue el primero que ingresé. Y no va a salir nunca. No va a terminar nunca. Ni tampoco me va a permitir ingresar otro número distinto del conjunto de números que estoy ingresando. Entonces, como regla, como norma, si vos implementás una estructura de repetición mientras, donde no tenés n y no usás un contador para comparar con n, y por lo tanto la condición de repetición depende de una variable de entrada, esa variable de entrada debe leerse antes del ciclo repetitivo y dentro del ciclo repetitivo al final, antes de fin MQ. ¿Puede ser que lo entiendan ahí?
Sí, ahí sí, profe, gracias. Bueno, me parece correcto. ¿Otras dudas? Profe, ¿podría mostrar cómo lo ingreso en el mientras que? Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Veamos la condición. Acá. Mientras haga. Mientras que se cumpla la condición, haga. Entonces acá digo, así. La variable es num. Yo no voy a poner que sea igual a menos uno. Me dice, porque si es igual a menos uno, termine. Sí. Entonces, para que no termine, como el ciclo repetitivo es, mientras se cumpla la condición haga, o sea, mientras sea verdadera la condición haga, ¿sí? Cuando sea falsa, salga. ¿Claro? Entonces le Sí, sí. pongo un sentido diferente, distinto de menos uno. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Hola. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Hola. No, no, profe. De momento no, profe. ¿El resto? ¿El resto de la clase qué dice? No, nada. ¿Nada? Nada, profe. Muy bien. Entonces, acá están preguntando, o están planteando algo. Por ahora ninguna duda. Bueno, Facundo, me parece bien. Vamos a ver otro ejercicio para que veamos si lo pueden pensar. Leamos el segundo ejercicio. ¿Dónde estamos? Segundo ejercicio. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a ir al enunciado, compartir. Ahí está. Ahí tienen el segundo ejercicio y quiero que lo lean. Hola, ¿lo están Sí, leyendo? sí, Sí. sí. Lo leemos en voz alta. A ver, lea uno de ustedes, por favor. Eh, Leo yo. Diga. Eh, Largue, se largue. lee, se lee la base y la altura de un conjunto de rectángulos. Se pide mostrar el valor del área, la base y la altura. Solo aquellos rectángulos cuyo perímetro sea menor a un valor dado, entre paréntesis, o sea ingresado como un dato, continuar ingresando valores, base y altura, hasta que la base ingresada sea igual a cero. Bien, perfecto. ¿Cuánto? Igual, fíjense que igual acá en el ejercicio 2 habla de un conjunto de rectángulos, ¿no? ¿Verdad? Y por cada uno de esos rectángulos yo debo leer la base y la altura. ¿Está? Se pide mostrar el valor del área, la base y la altura, solo de aquellos rectángulos cuyo perímetro sea menor a un valor dado. Continuar ingresando los valores hasta que la base ingresada sea igual a cero. Entonces, si ustedes eh, estuvieron escuchando eh, la explicación de recién, eh, es muy similar al ejercicio anterior, ¿sí? Es muy similar al ejercicio anterior. Entonces, quisiera que lo piensen y lo podríamos resolver, si le parece ese, o, profe, no puedo poner la asistencia. Que los parió, Francisco, son las
Menos cuarto, no. Ya cerrado la asistencia, Francisquito. Fabricio, disculpa, Fabricio. Bueno, después me informan los que no voy a registrar la asistencia. Bien. Y si les parece, lo resolvemos juntos para que después ustedes encaren los otros ejercicios, ¿ah? ¿Sí? Profe, el de abajo parece más complicado. Bien, ¿cuál? ¿El 4? Disculpa, Sí, el 3. ¿El 3? sí, Bueno, a ver, ¿cómo es tu nombre? Lautaro. Lautaro. Bueno, Lautaro, a ver, léelo, por favor. Se ingresan los datos de los socios de un club. El ingreso termina cuando se ingrese un número de socios igual a cero. Los datos Perfecto. ingresados son los siguientes: el número de socio, un número entero, la edad, el deporte que se realiza, fútbol, natación, jockey, el sexo masculino o femenino, y si desea saber los socios que tienen entre 30 y 50 años que practican fútbol, los socios femeninos que tienen el club y cuántos son masculinos, y los socios que son menores a 16. Perfecto. ¿Cuántos datos tenemos de entrada? ¿Cuatro? 4. Bien, número de socio, edad, deporte, sexo. ¿Está claro? Bien. Nos dicen, nos dan la cantidad de socios, nos dan N. No, 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 No. profe. no, nos dice que el ciclo de carga, o sea, vamos a terminar de cargar los datos cuando ingrese un socio igual a cero. ¿Está claro? En el ejercicio 1 era cuando ingresaba un número menor a menos 1, se terminaba. Entonces acá cuando el socio sea cero, termino. Bien. ¿Cuántos resultados tengo? 3. Tres. Perfecto. ¿Cuántos socios entre 30 y 50 años practican fútbol? ¿Cuántos socios del sexo femenino tiene el club y cuántos masculino? O sea, ¿cuánto hay de ambos sexos? ¿Cuántos socios de ambos sexos? Ah, pero guarda, ¿cuántos son femeninos y cuántos son masculinos? O sea que ahí tengo dos. Más el primero, que entre la edad de 30 y 50, ahí ya llevo tres resultados. Y el cuarto resultado es los socios menores a 16 años. ¿Estamos, jóvenes? ¿Sí? Son 5 resultados entonces. Son cuatro. 4. Porque el primero es uno solo. La cantidad de socios entre 30 y 50 que practiquen fútbol. Entre edad. ¿Está bien? Sí. Bueno, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué les parece? ¿Quieren que lo resolvamos en DFD? Sí. Y después se largan a hacer los otros. Sí. Sí, estaría. Bueno, bien. Vamos a guardar el ejercicio este como ejercicio 1, TP2, bis, porque es parte 2, TP2, 2, no, 2, 2021. Vamos a hacer para acá, ejercicio 1, TP, bien, perfecto. Ahora vamos a abrir una nueva área de trabajo y voy a compartir la pantalla. ¿Estamos ahí? Ya se ve, Ahí se profe. ve, ahí Ahí se ve. está. Bueno, perfecto, jóvenes. Entonces, veamos. ¿Cómo comenzamos? Poniendo. Inicializando. ¿Qué Vale. decías, disculpa? No, Poniendo. nada. Y siempre inicializamos los resultados, ¿sí? Y creamos las variables. Por supuesto, esto ya lo deberíamos haber creado en el diccionario, ¿no?
Esto ya está plasmado en el diccionario. Entonces tenemos cantidad de socios, CS, cantidad de socios, cantidad de socios 1, le vamos a poner así. En la cantidad de socios 1 son los que se encuentran entre 30 y 50 y practican, dijimos, fútbol. ¿Está claro? CS1, disculpa, lo inicializo en 0. Después, el otro resultado que me pedía es cantidad de socios femenino, por ejemplo, cantidad de socios masculino, lo inicializo en 0, y me falta cantidad de socios 3. 2, disculpa. CS2 van a ser los socios menores de 16 años. ¿Está? Porque el problema me decía, ¿cuántos socios son menores de 16 años? Entonces acabo de inicializar regla y primero símbolo de asignación para inicializar las variables de salida. ¿Estamos? Profe, ¿no le falta lo que son entre 30 y 50 años? Sí, CS1, disculpa. Es el primero. El primero. No aparece ahí Dije que le asignó el 0 al CS2. no, bien, me olvidé ahí. Muy bien, gracias por la observación. CS2, 0. Pero antes acá estamos poniendo mal. Bien, CS1 son los 30, va a corresponder entre los 30 y 50. CS1.6 puse. No, profe, no está mal, ¿no? Es otra referencia al Bueno, CS. perfecto. Bueno, ya tengo inicializadas las variables. No tengo n y por lo tanto no necesito un contador de repetición C que veamos en la teoría. Entonces, lo que pasa, paso siguiente, vamos a hacer una lectura. De los datos de entrada que yo tengo, el más importante, acá vamos a poner un simbolito de mensaje, el más importante es el número de socios, ¿verdad? Teníamos número de socios, les recuerdo, los datos son número de socios, edad, deporte, sexo. 4. ¿Estamos? El más importante es el socio. ¿Por qué el más importante? Porque en virtud del número de socios vamos a ver si hacemos el análisis para contar y averiguar los resultados, o si no, sale del ciclo de repetición y no hace nada. Entonces, ingrese el número de socio. 2 puntos, espacio, cierro comillas. Bien. He puesto en la lectura. Ingrese el número de socio. 2 puntos, espacio, cierro comillas. Bien. ¿Qué es lo que debo leer? La variable llamada n, número socio. N SOC, por ejemplo. N SOC va a ser mi variable de entrada que me va a identificar el número de socios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí. Bien, entonces, como hacíamos con los números que veíamos recién, con el problema de los números, voy a implementar ahora una estructura de repetición. Si mientras el número de socio sea distinto de 0, ¿verdad? Porque cuando valga 0 ya no vamos a hacer más nada. Mientras haga. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, si el número de socios es distinto de 0, vamos a leer la edad, el deporte y el sexo. Edad, vamos a leer el deporte
deporte, yo le escribo, yo estoy usando como nombre de variable el nombre completo, ¿no? Pero podría haber, pongo D de deporte, E de edad, para no hacerlo tan compleja, al identificador, digo, ¿no? Y S de sexo, ¿sí? Porque me pedía edad, deporte y sexo, aparte del número de socio. Bien. Ahora bien, cuando yo leo la edad, el deporte y el sexo, ahora tengo que empezar a analizar para ver cómo voy a ir calculando los resultados. Entonces, primera decisión. Si la edad es mayor a 30 y la edad es menor a 50. A ver, es menor a 50. Si la edad es mayor a 30 y la edad es menor a 50. Y el deporte es igual, y ahora me fijo bien en el enunciado. Yo tengo que ver los que practican fútbol, y el fútbol lo identifico con el 1, la natación 2, el jockey 3. Entonces, y el deporte es igual a 1, entonces vamos a utilizar un símbolo de asignación para decir que el CS1 lo incremente en CS1 más 1. Quiere decir que la variable de resultado, contador de socios 1, que representa el contador de socios entre 30 y 50 que practiquen fútbol, lo incremente. ¡Pum! Ahí estamos. Bien. Seguimos. Si no cumple con esta condición, seguimos, no hago nada y vamos a averiguar ahora por el sexo. Averiguamos. Si ese es igual a 1, entonces quiere decir que el socio es masculino. Por lo tanto, debo ir contándolo. Contador CM, contador de socio masculino, igual al contador socio masculino más 1. Caso contrario, digo que es femenino. Por defecto digo que es femenino. Entonces, acá, contador de socio femenino más 1. Perfecto. Sigo. Y ahora vamos a averiguar los socios. Si la edad del socio es menor a 16, entonces cuente cantidad de socios 2, CS2, que me representa la cantidad de socios menores de 16, igual a la cantidad de socios 2 más 1. Bien. Luego, ya acá, si ustedes observan, ahí voy calculando los 4 resultados. 1 CS1, 2 CSM, 3 CSF, 4 CS2. Entonces, como ya no tengo más que analizar, voy a pedir que me ingrese de nuevo un número de socio, NSOC, para que luego vuelva, le vamos a poner acá un simbolito de lectura, de salida, para Profe, decir, ahí está. ingrese otro socio, otro número de socio. ¿Sí? Cierro comillas, enter. Perfecto. ¿Lo vemos ahí o no? Sí, ¿Jóvenes? profe. Sí. Bueno, Sí, profe. entonces me queda mostrar los resultados.
Entonces, ahora no, voy a mostrar resultados poniendo NSC, disculpen, SC1, SC2, mejor dicho, SCM, SCF y por último S2. Bueno, el orden no hay drama, ¿no? El orden en que vaya mostrando los resultados. SC2. Perfecto. Ahora ejecuto. Ingrese el número de socio. Continuar. Vamos a ingresar el número de socio 1050. 1050. Enter. Ahora me dice que cargue otro dato. Bueno, yo me acuerdo que el siguiente dato era la edad. Ponele 35. Ingrese el deporte. El deporte 1. Y después me pedía que ingrese el sexo. 1, masculino. Bien. Ingrese otro número socio. Si ahora yo ingreso un 0 y no quiero cargar más socio, me tiene que mostrar los resultados. Upa, aquí me confundí de una variable no existente, es SC1. ¿Cómo puedo? Claro, porque usted no asignó en ningún momento que el resultado sea esa variable. Ajá, a ver, CS1. es cantidad de socios, es CS1, perfecto. Muy bien, entonces acá Digamos, sería al revés. tengo que invertir. CS1, CSM, Ahí está, sí, sí. en todas. A todo lo he puesto al revés. CSM, CSF y CS2. Ahora sí. ¿Estamos? Ejecutamos una vez más. Número socio. El 65. Ingreso un valor que era la edad. La edad. 41. Práctica de fútbol y es femenino, por ejemplo. Debe ser un valor constante. Ah, qué pavo. Ahí tengo que ingresar que es 2. Si es femenino es 2. Si es masculino es 1. Bien. Ingreso otro número. No voy a ingresar otro socio. Para que veamos nomás. Bien. Cantidad de socios entre 30 y 50 que practican fútbol es 1. Cantidad masculino 0. Cantidad femenino 1. Cantidad menor a 16 0. Y salgo. ¿Sí? Preguntas. ¿No tendría que mostrar los resultados? Claro, ahí mostré los resultados sin mensaje, entonces ahora lo vamos a Claro. agregar. Aquí, Ahí muestra directamente los resultados. claro. Entonces, vamos a poner los mensajes para ir identificando. Por ejemplo, acá vamos a poner un símbolo de salida para escribir ingrese la edad del socio. 2 puntos, cierro comillas, enter. Vamos a poner otro simbolito acá para que sepamos que debe ingresar el deporte que practica el socio. El socio. 2 puntos, cierro comillas. Y vamos a poner otro simbolito de salida para decirle que ingrese el sexo del socio. 2 puntos, cierro comillas, enter. Luego vamos a ver los resultados. En los resultados, como yo dije que muestre SC1, le vamos a agregar una leyenda para que diga la cantidad de socios mayores a 30 y menores a 50 que
practican fútbol es dos puntos, espacio, cierro comilla, coma, CS1. Bien, acá vamos a poner una separación acá, perfecto. Y así hago con los otros, comilla, la cantidad de socios masculinos es dos puntos, espacio, cierro comillas, coma, CSM. La cantidad comillas, la cantidad de socios femeninos es dos puntos, espacio, cierro comillas, simple, coma, para mostrar la variable. Y por último, vamos a poner una leyenda que diga que la cantidad de socios menores a 16 es dos puntos, espacio, cierro comillas, coma. Bien, ejecuto una vez más y mostramos. Número de socios, el 100. Ingrese la edad, 12 años. Ingrese el deporte que practica. Este era hockey, a ver, teníamos 1 fútbol, 2 natación, 3 hockey. Entonces, por ejemplo, 3, practica hockey. El sexo femenino, el sexo es 2, femenino. Ingrese otro socio, por ejemplo, el número 99 de socio. Edad del socio, tiene 31 años, ingresa el deporte, practica fútbol y es masculino, 1. Ingresa otro número de socio, el 0. Bien, la cantidad de socios mayores a 30 y menores a 50 que practica fútbol es 1. La cantidad de masculino es 1, de femenino es 1, de menores de 16 es 1. ¿Estamos? Sí, Profe, ¿a qué se debe que se tiene que poner o sea, ingrese otra vez los números de socio? Vuelvo a por la repetir, repetición. a recalcar. Para poder, acá, ¿ve? Este sector aquí, en esta sección, antes de fin MQ, yo dije que como el ciclo de repetición no tiene n, por lo tanto no uso contador, y ese contador no lo puedo incrementar, porque no lo uso, no lo puedo usar. Entonces, la condición de repetición, acá, la condición de repetición, depende del número de socios, ¿ven? Leo el número de socios. Si el número de socios es distinto de 0, ahí voy a leer, ahí voy a pedir que me ingrese la edad, el deporte y el sexo. Si no, ¿para qué voy a leer edad, deporte y sexo si el número de socios no es distinto de 0? ¿Está claro? Por eso no lo leo antes del ciclo de repetición. Entonces, como el ciclo depende del número de socios, entonces yo debo volver a leer o ingresar otro número de socios dentro del ciclo de repetición. Sí, ¿Ah? sí. Bien. Profe, disculpe, Sí, por favor, diga. si puede ingresar de vuelta los datos porque vi que daba un dato como si fuera masculino y el otro femenino y ingresó un solo socio, creo. No sé No, sí si... ingresó No. 2 socios. No, ingresé 2 socios. Uno que era una chiquita de 12 años que practicaba, que era Hacia hockey. femenino, que hacía hockey, y después ingresé otro Ah, que bien, tenía bien. 31 años y hacía deporte de fútbol y era de sexo masculino. Por eso me mostró todos los resultados con valores distintos a 0. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Hola. profe. Sí, sí. Bueno, yo les planteo ahora que vamos a guardar este ejercicio. ¿Este es el 3? Sí, ¿no? Ejercicio
Ejercicio 3. Ejercicio 3. TP 22. 2021. Listo. Vamos a ver ahora, y lo voy a poner en compartir, ¿sí? En pantalla, el enunciado, y quiero que lean el enunciado 4, y vamos a ver el enunciado 4, ¿sí? Buenas. ¿Lo leen, por favor? El enunciado 4. Alberto. Sí. Alberto, ¿cómo está? Hola. ¿Qué tal? Buen día, profe. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Bueno, aquí Bien. estaba para saludarlos, para que me conozcan los chicos. Bien. Bueno, yo estoy en... Sí, decía Alberto. Te presento, Sandra, disculpa, y te paso la palabra, si te parece. Sí. Bueno, chicos, en estos momentos, digamos, se ha sumado a la clase la jefa de la cátedra de algoritmos y estructura de datos, la ingeniera Sandra Valla, especialista y magíster, la cual, bueno, se quiere presentar con ustedes, así que les paso la posta a la profe para que charle un ratito con ustedes. Ahí estamos, Sandra. Bueno, muchas gracias. Bueno, más que nada, a pesar de que ya hace un tiempo que hemos empezado las clases, quería charlar con ustedes, comentarles que nosotros trabajamos desde la cátedra y a veces hago la comparación con una obra de teatro, ¿no? En este caso al profesor Moyano le toca ser el actor, pero hay mucha gente por detrás de él que hacen posible que esto que ustedes tienen lo tengan y de esta manera. Somos un grupo de casi una decena de docentes en la cátedra, todos dictamos la misma teoría, todos dictamos la misma práctica, ustedes pueden tener consultas, como tienen el link en el aula virtual con cualquiera de los docentes. Pueden hacer consultas de teoría o de práctica con cualquiera de nosotros. Hay algunos docentes que manejan el aula, otros docentes que hacen los nosotros prácticos, otros hacemos la parte de teoría, otros docentes arman los exámenes que ustedes van a hacer, los cuestionarios, los exámenes que van a tener que rendir, si es en forma virtual, los parciales o las evaluaciones de control. O sea que es un equipo que trabaja y no así, en conjunto. Eso por un lado. Y siempre pensando en ustedes y tener devoluciones de ustedes. Sabemos que el año pasado no ha sido una situación fácil, sabemos que este año tampoco es fácil. Todos, creo que hemos tenido más lejanos o más cercanos la pérdida de alguien. Que es difícil superar, es muy difícil superar las pérdidas, pero a veces se hace más liviano o más llevadero cuando tenemos el acompañamiento del que está a la par, o de nuestro compañero de trabajo o nuestro compañero de estudio, donde nos ayuda un poquito a llevar la carga que tenemos. Sabemos de estas cosas, algunos las hemos vivido, más cerca o más lejos, pero la hemos vivido. Y queremos que ustedes sepan que nosotros estamos acá para apoyar. Sabemos que en los momentos y en esos cruciales que se pasa, a veces no se tiene la cabeza para sentarse a estudiar, ni sentarse detrás de una pantalla a escuchar las clases. Y está bueno que lo digan, está bueno que lo expresen,
y desde acá nosotros los vamos a esperar. Si tienen algún problema de salud o si tienen este tipo de pérdidas o el problema que fuese, que nos hagan saber a través de su profesor de práctica, de su profesor de teoría, en este caso del ingeniero Moyano, ya que lo tenemos al ingeniero Cruz, que es quien le dictaría la práctica a ustedes, está recién tratando de salir, gracias a Dios, de este virus, ¿no? Ayer me comentó que fue uno de los que dio un virus, porque la verdad que le está dejando bastante secuelas, pero mejorando. Entonces queremos que sepan que nosotros los vamos a esperar con el que sea práctico, que si hay alguien que tenga alguna religión, como sé que hay unas religiones que no pueden hacer nada los días sábados, que nos ha tocado, porque los exámenes que pusimos con las fechas, que ya le vamos a comentar, apenas nos confirman desde el departamento de sistemas, son para los días sábados. Quienes estén en esa condición de que tengan una religión, que no puedan hacer nada los días sábados, nos comentan para que le tomemos la evaluación, ya sea parcial o evaluativos de control, en otro momento de la semana. Bueno, no sé cuántos recursantes hay acá, hay varios que empiezan este año. Sí, ¿Sí? Creo que casi la mayoría. la mayoría, La digamos. mayoría comienzan este año. Bueno, yo creo que tengo un mensaje para ustedes, ¿no? Creo que es es la primera generación que tenemos de estudiantes en donde se deben ustedes mismos algo. ¿Qué es lo que se deben? Creo que en nuestras vidas hay hitos, ¿sí? Hay momentos en los que nos marcan. Es un momento cuando empezamos jardín, es un momento cuando empezamos primer grado, es un momento cuando terminamos la primaria, es un momento cuando empezamos la secundaria, es un momento cuando terminamos la secundaria, y es un momento cuando comenzamos la universidad. Ustedes fueron, en el mejor de los casos, una semana y se fueron todos. Y aunque quizás siguieron viéndose con algunos de sus compañeros, no es lo mismo tener el viaje de egresado, la fiesta de egresado, hacer el cierre de un ciclo. Se debe ese cierre de ese ciclo. Creo que si no tenemos esos cierres, a veces en la vida nos quedamos con cosas pendientes. Mi consejo es que cuando se pueda hacer, no hagan ese cierre, la hagan esa despedida, así se junten a tomar mate, pero se junten todos y hagan esa despedida. Por los que están, por los que no están, por todos, pero que se junten y hagan esa despedida. Otra de las cosas es que cuando comienzan la facultad, generalmente, y en época de presencialidad, ustedes van por las facultades, averiguan, miran, ven y hacen la elección de una carrera. En este caso, quizás ese recorrido ha sido virtual, ¿sí? Y quizás pasan 2 meses, 3 meses, 4, hasta mitad del año, y se dan cuenta que esta no es su carrera. ¿Y saben qué? Está bien que no hayan elegido bien, está bien. Permítanse y sin sentimiento de culpa a que no es esto lo que me gusta, a cambiar el próximo año. Permítanse a hacer una nueva elección. Estudiantes de una carrera universitaria van a ser 5, 6, 7, 10 años. Profesionales van a ser toda su vida. Y créanme que no hay cosa mejor en la vida
que levantarse todos los días a hacer lo que uno realmente le gusta. Porque se levanta con ganas, porque tiene ánimo, porque voy a hacer lo que me gusta. Yo es muy feo tener que hacer algo que no nos gusta. Entonces, permítanse. Y háganle entender a sus padres que no hicieron quizás una buena elección. Les cuento nuestra experiencia. Mi hijo el más grande está por recibir de psicólogo, y cuando él terminaba la secundaria nosotros le decíamos, ¿qué querés estudiar? Y él decía psicología. Ya nosotros ingenieros cuadraditos, o sea, siempre el mismo pensamiento, le decíamos, no, porque uno va a estudiar psicología, fíjate en otras cosas, en otras carreras. Decimos, fíjate, anda por todas las universidades que hay, fíjate qué carrera. Después vio todo y me decía, vos ves psicología. Pero no, fíjate, nosotros le insistimos, fíjate en otras carreras. Entonces él dice, bueno, la novia que tenía en ese momento iba a estudiar odontología. Entonces viene y nos dice, bueno, voy a estudiar odontología. Pasa el curso de ingreso, y que en odontología no es fácil, no es empezar, ¿no? Tiene un curso de ingreso más o menos complicado, y las materias también, el primer año son pesados. Yo vi los parciales, yo vi todo bien, y dijo, mira, esto me gusta, porque yo estoy en psicología. Y nos hizo entender que esa era su vocación. Y les recomiendo una película que no pueda ver, que la van a encontrar en YouTube, Tres Idiotas, ¿no? Es una película hindú en la cual son 3 estudiantes de ingeniería. Les comento más o menos. Y ven lo que pasa en los estudiantes de ingeniería. El que aprende todo de memoria, y que para algunos de los profesores el aprender de memoria está perfecto. El otro que es inteligente y que trata de seguirlo el profesor, ¿sí? Primero razonando, y después, como ve que el razonamiento no era lo que le gustaba al profesor, trata de repetir de memoria. Lo que es a veces que un docente te presione, y ahí mismo lo dice, es como una olla de presión que en algún momento tiene que estallar. Ustedes no lleguen a eso. Sí, no lleguen a eso. Creo que este momento que hemos vivido y que estamos viviendo y que seguimos transitando es una época de crear pensamiento crítico. Hay muchas opiniones. Yo puedo opinar sobre si me tengo que vacunar, si no me tengo que vacunar, si estoy bien la vacuna, si no estoy bien, si salgo, si no salgo. A ver, la mayor responsabilidad que tenemos nosotros de este lado no es tan solo que ustedes aprendan esta materia, que es base en la carrera del sistema, sino que, y como lo dice, ¿sí?, la Ley de Educación Superior, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que la universidad tiene que formar, son ciudadanos responsables. Ciudadanos responsables. No dice profesionales, dice ciudadanos responsables. ¿Y qué es ser un ciudadano? Una persona con valores. ¿Sí? Una persona con valores. Alguien que no se deje comprar, ni por dinero, ni por nada. Alguien que tenga su pensamiento crítico. Alguien que razone. Alguien que tenga humildad. Porque si ustedes están sentados, nosotros de ese lado, escuchando la clase, nosotros estamos de este lado enseñando, es porque es gratuito para ustedes. Y si es gratuito, alguien lo tiene que pagar, y alguien lo paga. ¿Saben cómo se financia el sistema educativo universitario? Y del Estado. ¿Quién? Sí, exacto, del Estado. ¿Pero quién?
¿Quién lo financia? ¿Con qué? Y nosotros, con el impuesto. Con los impuestos, exacto. No tan solo nosotros, sino que también aquel que vive en la costanera, en los pueblitos, en todas las villas, también nos está pagando que ustedes estén sentados ahí. Porque con cada kilo de azúcar o con cada kilo de yerba que ellos compren, están financiando el que ustedes puedan estar sentados ahí. Y fíjense que no es menor. Esas personas no tienen la posibilidad que están teniendo ustedes. Si ustedes la tienen, aprovechenla. Aprovechenla. ¿Cómo es la forma de aprovecharla? De sentarse, de estudiar, de dedicarse. Porque generalmente cuando vienen en la secundaria, generalmente lo vemos eso todos los años de presencialidad, se dan cuenta que están en la universidad en agosto, después que han pasado los primeros parciales y no les fue muy bien o no les fue como esperaban. Entonces, traten de hacer valer su tiempo. Y la universidad ya no es por el papá, la mamá, por el tío, no, la universidad ya es por ustedes. Ustedes están, desde el día que comenzaron y decidieron, están decidiendo y tomando las decisiones para su futuro, para lo que quieran hacer el día de mañana. Entonces, pienso que están construyendo ese futuro. Aunque lo veamos lejano, ¿sí? Aunque digamos, bueno, de acá a 5, 6 años, 7 años, pero lo están construyendo. Entonces, permítanse de disfrutar del camino, permítanse disfrutar las clases, los encuentros grupales, los trabajos en grupo. Que no es fácil trabajar en grupo, les aseguro. Nosotros somos 10 en la cátedra y así como somos 10 tenemos pensamientos distintos, 10 tenemos posiciones políticas distintas, 10 tenemos quizás religiones o las formas de expresar religión distintas, pero también somos como una familia. En la familia nos peleamos, nos amigamos, nos apoyamos cuando el otro está caído, si el otro está enfermo o está pasando por una situación X, le damos una mano. Entonces, eso es trabajar también en equipo. Cuando alguno de ustedes no pueda, que esté el otro que lo ayude. Yo les voy a contar, y en esto, ¿sí? Porque yo terminé de rendir mis materias, terminé de cursar la carrera como correspondía, y dejé de rendir. Me quedaban finales y no rendía. Y no rendía porque soy única hija y mi mamá estaba con cáncer en ese momento, y entonces me tenía que hacer cargo de ella, llevarla. En ese momento no había quimio, y había rayos nada más. Y tenía que llevarla 2 veces, hasta que una compañera me tocó la puerta en mi casa y me dijo, ¿te inscribí para rendir? Y yo decía, ¿qué? No, vos estás mal. No, sí vas a rendir. Pero por hoy, dice, te dejo descansar porque hoy es viernes, pero mañana nos sentamos a estudiar. Y si no hubiese sido por ella, la verdad que yo no sé si me hubiese decidido. Y fíjense cómo a veces la empatía de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Nos ayuda a salir, nos ayuda a poder continuar. A veces necesitamos un empujoncito de nuestros compañeros. Ya sea que a nosotros nos empujen o empujar a otro para que pueda hacer las cosas. Y bueno, que sepan que estamos acá. Durante el año sí me van a encontrar algunas otras veces más, algunas veces quizás con sorpresas, para que sepan que estamos, ¿sí? Que no son solamente ustedes detrás de la pantalla, que estamos acá pendientes de ustedes, que los leemos a través de los grupos, que sabemos de sus inquietudes. Así que bueno, eso. Si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere decir algo, los escucho.
No sé, yo Hola, ahí está, ahora sí. estaba con el micrófono muteado, no me he dado cuenta. Dale, Luca, dale. No sé, yo creo que mucho también importante la parte o sea, que remarca usted, digamos, que es más que nada por nosotros. Esto, o sea, ya no es como del secundario que te obligaban o cosas así. Y bueno, también me pasó de conocer amigos también que estaba en cuarto año de medicina y se dio cuenta que no era lo suyo y dejó la carrera. Entonces, que hay que, hay que tener mucha valentía para eso también. Exacto, bueno, mi hijo cuando empezó psicología, él ya había hecho un año de odontología y con el compañero que estudiaba era con un chico que había dejado cuarto año biotecnología. O sea, fíjense que a ver, llega, sí que el chico me contaba, dice, y un momento en cuarto año que me veía con un tubo de ensayo y decía, no, esto no es lo mío, esto no me gusta. Y bueno, y analizaba al año siguiente, entonces hay que permitirse y no tener sentimiento de culpa por eso, ¿no? Podemos equivocarnos, obvio, que nos equivocamos siempre, somos humanos y por eso estamos propensos a equivocarnos. Y también de reconocer que nos equivocamos, ¿por qué no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguna opinión? Sí, ¿Me vas a permitir, Carlos. Albertito? Busco Sí. una cosita en internet que quiero que vean los chicos. Dale, ¿querés compartirlo con ellos? Dale. Sí, espérate un poco. ¿Profe? Sí, Sí. diga. No, solamente quería darle las gracias por tomarse el tiempo de venir. Quizás que usted tenga que dar clase o algo importante que hacer y viene y nos da unas palabritas. Así que, No, la importante. verdad que a mí me encanta que ustedes sepan que nosotros estamos acá, que hacen falta estas palabras, hacen falta saber que no están solos, hace falta. Entonces, no agradezcan. Va, está bien, y me parece que es una de las cosas, les comento algo, ¿no? Que me pasó a fines del año pasado. Fui a visitar al rector de mi universidad y me preguntaba, ¿qué querés? Y yo le contestaba, nada. Y me preguntaba, ¿qué necesitas? Y yo le preguntaba, le decía, nada. Y, y me senté y le dije, solamente vengo a agradecer, solamente vengo a agradecer. Agradecer varias cosas que habían pasado en nuestra vida en común. ¿Y saben qué? Esta persona está, casi se larga a llorar. Era la primera persona en más de 4 años de gestión que lleva que solamente le iba a agradecer. ¿Pueden creer ustedes que sea eso posible? Así que les parece perfecto esto, que sepan agradecer. No es menor. Una de las cosas que no es menor y que ustedes se van a encontrar, quizás durante lo que sea estudiante, seguramente que se lo van a encontrar, y también en la vida profesional. Muchos ofrecimientos. Y depende de ustedes qué es lo que hagan con esos ofrecimientos. A mí me ofrecieron terrenos en country por poner algunas cosas en base de datos. Cambiar. Dinero para llevar una planilla de sueldos a otro importe y la diferencia ponerlo en una cuenta bancaria. Cambiar un padrón electoral.
Pregúntenme si tengo alguna de esas cosas. No tengo nada. El que se vende una vez, se vende siempre. Y eso en la calle lo sabe. Porque el que se vende no tiene valor, tiene precio. Y créanme que este país, si fuese presencial esta clase y yo fuese el primer día y les preguntara por qué están en la universidad, ustedes saben que desde, miren que tengo más de 30 años de docencia, cada vez pues es repetitivo, ¿no? Es común escuchar todos los años que quieren recibirse para irse del país. Y qué triste escuchar eso para mí. Porque este es el país donde están mis hijos, porque este es el país donde van a crecer mis nietos. Y ustedes son la generación que van a educar a mis nietos. Me encantaría que sean profesionales con valores. Me encantaría. Me encantaría que sean profesionales que además, porque, a ver, seamos realistas, hoy en día ustedes saben más de tecnología que nosotros, muchísimo más. Entonces, en las clases, nosotros tenemos que buscar qué le damos de extra en la clase para que ustedes digan, hoy me siento a escuchar algoritmos, porque sé que voy a tener algo distinto. Porque les aseguro que si nosotros le damos el programa completo de algoritmos, ustedes lo pueden sacar de cualquier parte de internet y pueden venir y rendir. Pero hay algún plus que no lo van a tener en internet. Hay un plus en las clases que no lo van a sacar de ninguna parte. Y ese plus es el que tratamos que ustedes lo tengan. ¿Sí? Recuerden eso. Recuerden tener humildad. ¿Ustedes por casualidad fueron alguna vez a un médico que no los trataba muy bien? O a un médico, es más, que si supiéramos, no iríamos, que tenga menos de 4 de promedio? ¿Ustedes dirían? Sí. Hay personas así, o sea, buscarían un profesional que tiene menos de 4, o uno que tiene 8, 9, 10. Buscaríamos el que hasta con más promedio, porque está en juego nuestra vida. ¿Sí? Claro. Tal cual. Entonces, ahí van a las elecciones. Y fíjense que tenemos un juez en la Suprema Corte que tiene de promedio 3 y pico. Ni siquiera llegó al 4. Y él está en la Suprema Corte de la Nación. Qué ironía de la vida. Pero a lo que voy y a esto, es su país. Y el país no es tan solo, delimitado un espacio físico. El país somos las personas, somos ustedes, somos yo, mis hijos, su familia. Y si el país tiene que cambiar, porque algo tenemos que cambiar nosotros mismos. Y yo todos los días me pregunto qué es lo que tengo que cambiar hoy, o qué puedo hacer hoy para que en el lugarcito que me toca sea mejor. Entonces, me encantaría tratar de cada año que pase, tratar de escuchar que se quieren leer, cada vez menos que se quieren ir del país, que quieren forjar un país, que quieren hacer un país grande. Ustedes tienen 18, 19 años y esto fue la pandemia y deben estar diciendo, mira lo que nos tocó. Y hay jóvenes de la misma edad de ustedes que no les tocó la pandemia. Les tocó muchas cosas en la historia de Argentina, pero les tocó un servicio militar obligatorio y les tocó ir a Malvinas. Y les tocó quedar en Malvinas, perdiendo su vida por esta parte que tenemos. Así que hagan la diferencia, ¿sí?
ahí trato de compartir, trato de ver lo que quiero mostrar, chicos. Bien, ahí está. A ver, ustedes me van a enseñar. Para compartir es acá abajo. Y que comparto pantalla completa y se escuche el audio también. Sí, profe. Sí, por favor. Sí, Bien, sí, Sandra. saben más de tecnología que yo, porque yo uso Teams. ¿Están viendo ahí? Sí, Sí, es- se Sí, ve. profe. A ver si se escucha bien. Yo lo sigo mucho solo, ¿no? Ajá, bien ahí. No se estaría escuchando, creo. Ahí, Tampoco. No. entonces, ¿no se escucha? No. Entonces, espera. Entonces, hay algo que me están sacando para poder compartir el audio. ¿Me ayudan? Creo Claro. que tiene que elegir elegir ventana, algo así creo que le sale. A ver, Pestaña, porque no- profe. Fíjese ¿Ah? si le aparece elegir una pestaña. Fíjese si le aparece elegir una pestaña como en Meet. Acá, ¿Scream o no? Scream, Sí, profe, en Screen. en Scream. Ahí lo puse. Sí, pero tiene que elegir la pantalla que es ¿Qué del... quiero? Sí, la pantalla que quiere. Era esa, pero hay algo que no me está funcionando. Share sound. Ahí está. Creo que ahí está. Veo muchas caras ¿Ahí? muy jóvenes. Ustedes todavía Ahí tienen está, Sí, ahora sí. profe. Sí, la profe. ingenuidad de creer Ahí que se estamos. enamoraron y todo va a ser hermoso. Cuando tengan... Ay, no les borre eso. ¿Puede volver? Pobrecito. Sí. Déjelo Yo soñar. pensaba que estaba hablando alguien en el Zoom, ya que... Pero cuesta un trabajo bárbaro, ¿eh? Espera, que lo puedo. Ah, pero del principio. No, Ahí, porque ahí. te das cuenta que no es tucumano, no es del Zoom. Sí, Esto lo verdad. bajo para que puedan verlo completo. Claro, lo que pasa es que el estudio es una mezcla, como todas las cosas importantes de la vida. Digo, el amor es maravilloso, pero cuesta un trabajo bárbaro, ¿eh? El que se piensa que se enamora y las cosas son mágicamente divinas, olvídense de ese sueño. Veo muchas caras muy jóvenes. Ustedes todavía tienen el derecho a la ingenuidad de creer que se enamoraron y todo va a ser hermoso. Cuando tengan... Ay, no les borre eso, tan chiquito, pobrecito. Déjelo soñar. Bueno, pero ya están por entrar a la universidad, así que vayan aprendiendo cómo son las cosas. Las cosas importantes cuestan trabajo, cuestan esfuerzo. Lo que pasa es que me parece a mí que hay que reivindicar la importancia del sacrificio. No digo del sacrificio, no estamos hablando de sacrificar un buey a los dioses. No estamos hablando de cuestiones mitológicas. Estamos hablando del sacrificio que alguien voluntariamente está dispuesto a hacer para conseguir algo que ama, algo que sueña. Hay gente que le gustaría mucho haber leído El Quijote, pero no disfruta de leerlo, ¿no? Pues dices, ay, ¿cómo me gustaría haber leído El Quijote? Bueno, léelo y disfrutá de leerlo. ¿Por qué? Porque se hace camino al andar. Porque lo interesante es el camino que se recorre. Cuando yo estudiaba, le preguntábamos, ¿vos cómo venís? Y muchos, casi todos saben que decían, a mí me faltan 10 materias, a mí me faltan 15. Y hablaban de lo que les faltaba.
Y yo siempre entendí, cuando me preguntaban, ¿cómo venís? Bien, tengo 18 materias adentro, tengo 24 materias. ¿Por qué? Porque el valor había que ponerlo en lo que aprendí, en lo que recorrí, en lo que ya sé y no sabía, no solo en lo que me falta. ¿Lo que me falta para qué? Para terminar. ¿Y cuando algo termina, qué? Cuando algo termina, es nada más que una puerta, no solo que se cierra, sino que se abre para un nuevo comienzo. No se van a recibir de psicólogos, de médicos o arquitectos y le van a estar esperando con pacientes o casas para construir, ¿eh? Cuando se reciban van a tener que empezar un nuevo esfuerzo. Por eso hay que disfrutar tanto esta etapa. Y por eso hay que valorar el sacrificio. ¿Saben por qué? Miren, esto yo me voy a apropiar de una idea que es de mi amigo Alejandro Dolina. Una vez le preguntaron al negro Dolina por qué creía él que los chicos ahora leían menos, ¿no? Y él dijo, porque les venden mal los libros. Y se vienen los adultos y le dicen al chico, vos tenés que leer porque si lees vas a ser una mejor persona. Y el chico no tiene ninguna gana de ser una mejor persona. El chico quiere romper vidrio de un piedrazo, quiere entrar a un lugar donde no tiene la edad todavía. El pibe es un rebelde, no tiene ganas de ser buena persona en ese sentido. Y él dijo algo, al chico hay que decirle, si vos lees más te vas a levantar más minas. Traduzco esto hoy que estamos en una época diferente, donde puede ser si estudias más te levantás más chicos, no importa qué. Por suerte la cuestión de género ya no está en juego. Pero lo traduzco de este modo. Si estudiamos vamos a tener mejores herramientas, vamos a ser más seductores, vamos a ser más inteligentes, vamos a tener opción de amar mejor y de enamorar mejor. ¿Por qué? Porque la lectura y el estudio nos abren la mente, nos dan nociones, conocimientos, preguntas que no nos hubiéramos hecho jamás si no hubiéramos estudiado. Entonces yo creo que el sacrificio pasa por ahí, pero tiene que ser un sacrificio placentero, porque pocas cosas, creo que solamente el arte y el amor dan tanta satisfacción como aprender algo que no se sabía. Cuando alguien entiende algo que no entendía, si ustedes lo registran, y no estoy hablando de memoria, digo yo que como les dije estudié matemáticas, pues esto es imposible, ¿qué son estos símbolos que no se entiende nada? Y yo veía, cuando entendía, y empezaba a resolver, tenía una felicidad como la que van a tener seguramente, o han tenido muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque el desconocimiento nos aleja de las cosas. Cuando nos peleamos con alguien que piensa distinto, en vez de debatir nos peleamos. ¿Por qué? Es porque no nos conocemos. Es porque no nos entendemos. Y entonces no podemos disfrutar de la disidencia, disentir respetuosamente. Entonces, cuando uno desconoce, lo que tiene más a mano es la agresión. Entonces yo creo que la universidad no solo nos da más conocimiento, nos convierte en mejores personas, en personas que tenemos capacidad de analizar por qué otros hacen lo que hacen. No es lo mismo haber estudiado sociología y entender por qué una masa se mueve a una marcha en defensa de algo que pararse desde el no entendimiento y decir, ¿y qué querés con estos negros? No estás entendiendo nada, no estás comprendiendo lo que esa gente pasa, no estás sabiendo por qué lucha, aunque no compartas la lucha. Me parece que, y eso se logra, Cintia, con sacrificio. Uno, si entra a la facultad y se recibe sin ningún esfuerzo, dude mucho de lo que ha aprendido. Porque aprender a transitar el esfuerzo es tal vez lo más importante que nos enseña la universidad. Espero que les haya gustado, chicos. Bueno, Está re lindo, profe, y el mensaje que deja, que hay que esforzarnos todos los días y un poquito para ir aprendiendo, para ir transitando un camino. exactamente. Así es. Bueno, me encantaría verlos a ustedes. No sé cómo vuelvo acá. Dejar de compartir.
¿Se está? Sí, ¿Desea profe. compartir? No se fue aún. Ah, ahí está. Ahora sí. Bien, perfecto. Creo que como decía cuando estudiaba matemática, ¿y era esto? Y ese es el que tienen que hacer ustedes cuando estudian algoritmos. Era esto, y quizás cuesta al principio, pero es ese sacrificio placentero el que tienen que encontrar, porque les aseguro que cuando entienden, la sacan sola la materia. Cuando entienden realmente de qué se trata, van solitos. Así que, bueno, quería compartir este momento con ustedes y lo dejo para que sigan en clase con el profesor. Ha sido muy grato estar con ustedes y compartir con ustedes este momento. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Un gusto Muchas gracias. Bien, conocerla y gracias. escucharle. Igualmente. Y gracias por las palabras. Lo que esté a mi alcance, me lo hacen saber por el grupo, estoy en todos los grupos de Telegram, así que... Si puede aprobarnos, se lo agradecería. ¿Sabes qué? Tengo un estudiante que todavía sigue siendo amigo mío, ¿no? Y él el primer parcial aprobó con 10. Y estaba, ya aprobé con 10. Al final, y en el primer final, la primera nota que tuvo fue un 2. A ver, el aprobar en la universidad, o por lo menos en nuestra materia, el aprobar va a ser consecuencia de que ustedes han aprendido. Y ustedes nos deben demostrar que han aprendido. Si no aprenden, no aprueban. Y no, nuevamente, no es como en la secundaria. El profesor me puso 10. El profesor me puso 2. El profesor. Yo me saqué 10. No, aquí en la universidad, ustedes son los que van a tener la nota, se van a poner la nota. O el 2, o el 4, o el 6, o el 10. ¿Sí? De acuerdo a su esfuerzo y a su participación y a su compromiso. Lo que sí les aseguramos desde la cátedra es que los vamos a colaborar y que nosotros estamos pendientes de todo el esfuerzo que hacen ustedes y de todo el trabajo que hacen ustedes. Si yo les mostrara ahora y entrara al aula virtual, en el aula son 912 estudiantes en general, de los cuales el ejercicio teórico de la unidad 1, más o menos hasta ayer, de la unidad 1, lo habían completado 227. Unidad 1. Cuestionario de la unidad 1 lo habían rendido 100 y pico. Trabajo práctico de la unidad 1, 97. Bueno, 97 a 100, o sea, de la unidad 1, el 10%. Fíjense los valores, ¿no? Ya hace un mes que hemos empezado las clases. ¿Por qué? Nosotros a principio del año, cuando tuvimos la reunión con todos los docentes, dijimos, les vamos a aliviar la carga este año a los chicos, porque todos los prácticos tenían fecha de vencimiento. Y si no llegaban a esa fecha de vencimiento, aunque sea con un práctico, ya perdían la promoción. Entonces este año dijimos, vamos a aliviarle un poco la carga al chico y no le vamos a poner fecha de vencimiento de los prácticos. Y fíjense que el no aliviarle, creo que ustedes todavía no tienen, creo, por lo que veo,
Porque siempre están preguntando, ¿qué fecha se vence? ¿Qué fecha se vence? ¿Qué fecha se vence? Es como que si no se venciera, no importa si lo hacen o no lo hacen. Y yo les comento que hay materias que la estudié en 3 días para su día final. Hay algunas que la estudié en 5. Hay algunas que la estudié en una semana. Les aseguro que esta materia no la van a aprobar si pretenden estudiarla una semana antes de rendir. Pero les garantizo, porque si estoy acá hace más de 30 años, también he estado en el lugar donde están ustedes sentados. Y también he visto cómo hacer, tratar de ver, tratar de zafar. ¿Sí? 2 veces me reprobaron en parcial. La primera fue porque no tenía idea de lo que era contabilidad. Nosotros teníamos en nuestro plan una materia que era costos de contabilidad, que supongo que la deberían tener también ustedes en el plan. Ya no está. Y yo no tenía contabilidad, entonces me cambiaban un verbo, ya fue. Y la otra materia fue lo que sería ahora gestión de datos para ustedes, que no me había preparado bien porque tenía que cuidar a una tía que la habían operado. Pero después de ahí, llegué a ser abanderada en la facultad. Pero después de ahí todas las materias. Y nunca, fíjate la sabiduría de mi padre, ¿no? Mi padre solamente tiene primaria. Y cuando yo iba a asumir la primera materia de la facultad, me dijo, papá, vos es que me falta esto, y me dice, vos, le digo, ¿vos qué crees? ¿Me presento o no me presento a rendir? Y mi papá me contestó, ¿estás preparada para desaprobar? Y yo le dije, no estoy preparada para desaprobar. Y mi papá me dijo, bueno, entonces no te presentes, porque cuando vas a rendir un final, por más que estés preparada, tenés 50 y 50. 50% de aprobar, 50% de no aprobar. Si no estás preparada para el fracaso, no lo hagas. En la universidad va a ser un constante superar la frustración. Porque no siempre las cosas nos salen como nosotros queremos o planeamos. Entonces, hay que ahí tomar ese agua, pasar ese agua amargo y seguir adelante. Pero no se preocupen, que si a veces les falta hasta inclusive un punto, y que el profesor es consciente de eso porque lo hacemos, nosotros nos fijamos en cómo van cumpliendo ustedes. Si han cumplido en tiempo y forma, si han presentado todos los trabajos, y a veces si les faltan centésimos, les ponemos centésimos lo que les falte para que o regularicen o promocionen. Y hasta a veces damos un punto, ¿no? Por eso ustedes, por ese trabajo constante, por ese continuo llevarla a la materia. Así que los invito a que se sumen, a que lean, a que hagan, a que consulten. Aquí estamos. En las consultas no tenemos 2, 3, no sé cuántas tendrá el dato, pero yo he tenido 2 estudiantes ayer en consulta. Y el común de los docentes me dicen, hemos tenido 3, hemos tenido 4. ¿Estaremos explicando también a los 902 estudiantes? ¿O será que no están haciendo la tarea? Se los dejo ahí. ¿Ah? Un gusto haber compartido. A ver si lo vamos a colaborar para que aprueben, o para que regularicen, o para que promocionen, de acuerdo a su esfuerzo. Bien, Sandra. Muchas gracias por tu presencia, por estar y por aportarnos con tu charla, que creo que a todos los chicos le va a sumar y van a tener en cuenta las cosas que contaste, que nos hiciste escuchar, como para que tomen conciencia y vamos para adelante. Eso es lo importante. Mire, así que bueno, permíteme datos. Sí, por favor.
a contar una inferencia tuya. Bueno, bueno. ¿Ven la imagen que está en la pantalla del profesor? Sí, profe. ¿Cómo? ¿Es la pantalla que tiene el profesor, que está con su Sí. hijo? Sí. Bueno, ella no lo tiene a su hijo. Y ahí está dictando clases acá. El año pasado lo perdió. Ahí está. El cuchi, como le dice mi hija, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí estamos andando. Sí, escuche. Escuche, Agustín. Bueno, fíjese que no hay dolor más grande, creo, en la vida. Creo que no hay nada que supere la pérdida. Dolor profundo que la pérdida de un hijo. No hay nada. Yo he perdido a mi madre y he perdido un hijo. Yo creo que más grande que esos dolores, un umbral más grande que eso, no hay para pasar. Si ya hemos vivido eso, estamos de pie y seguimos adelante, el profesor es un ejemplo para ustedes para seguir adelante. El profesor es un ejemplo Así es. que puede seguir. Mucha resiliencia en el profesor. Sí, ahí estamos. Anda. Gracias. Mucho cariño. Gracias. Que estés bien. Cariño a la familia. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, tenga buen día. Bien. Bueno, jóvenes, el amigo Fabricio Delgado estaba preocupado por su asistencia. Bueno, Fabricio sí va a tener. ¿Quién más está pendiente? ¿Quién más está pendiente de su asistencia el día de hoy? Hola. Luciano. Di Pietro, profe. Sí. Franco Fernández, bien. Ok. Profe, es que nosotros nos olvidamos porque los otros profesores nos pasan la contraseña y no es lo mismo al no tener una asistencia sin contraseña, entonces nos olvidamos de la asistencia, eso pasa. Bien. Cala un poquito el micro, está muy fuerte ese micro. Está bien. Bueno, jóvenes, entonces mañana nos encontramos a las 9:30. Ahí vamos a avanzar con la teoría y vamos a ver el ciclo de repetición que nos quedó pendiente la clase pasada para verlo. Y puedan resolver los otros ejercicios de trabajo práctico 2, parte 2. Y bueno, y así vamos a ir avanzando, de tal manera que consigo yo que la próxima semana estaremos ya introduciéndonos en la temática del lenguaje de C++ con la sintaxis correspondiente. Ahora tomo nota yo de estos chicos, de los compañeros que me solicitaron la presencia. Profe, Diga. si vamos haciendo los trabajos, los subimos, ¿verdad? Yo tengo varios hechos. Lo que sí hay que subir son los prácticos. Claro, lo van subiendo, sí, disculpa, lo van subiendo. Profe, tengo lo de la teoría. Bien, profe, ya lo subiré, gracias. Sí, diga, joven. No, nada. Me acabo de dar cuenta que podía hacer. Deja nomás. Ok. Perfecto. Ok. Muchas gracias por la atención a la clase de hoy. Y mañana, Dios mediante, 9:30 nos estaremos encontrando acá. ¿Sí? Dale. Bien, profe, hasta la próxima clase. Adiós, que tenga un lindo día. Dale, profe. Cuídense.